Buenos días a todas, todes y todos. Es un honor contar con su asistencia presencial y virtual. Les agradecemos su acompañamiento y les damos la más cordial bienvenida al séptimo ciclo de Tertulias Cimarronas, un espacio destinado a reconocer, visibilizar la importancia de la lucha, representación y resistencia de los pueblos afrodescendientes. Para dar inicio es pertinente contextualizar primeramente, me gustaría que se reconociera a la maestra Catherine Erazo González con un fuerte aplauso. La maestra Catherine, quien a través de la asignatura de Intervención Psicosocial en Comunidad, forma a las juventudes y trabaja incansablemente de manera intercultural con pueblos originarios de la Ciudad de México y pueblos afrodescendientes a través de las prácticas psicosociales comunitarias. Gracias, maestra. También es relevante mencionar que las tertulias se llevan a cabo desde el año 2023 como resultado del admirable compromiso y perseverancia del grupo 8205, quienes dieron inicio a este proyecto que hoy en día sigue creciendo. Las tertulias cimarronas fueron concebidas con la finalidad de aprender por medio del establecimiento del diálogo con los pueblos afrodescendientes, pero además con el propósito de contribuir al reconocimiento de la lucha de los pueblos afrodescendientes y sumarnos a la lucha contra el racismo sistémico y la invisibilización de nuestra tercera raíz en nuestro país, México. Buenos días a todos, a todas. Agradezco al maestro Mario su presencia el día de hoy, a las estudiantes que nos acompañan, también los jóvenes investigadores que han estado también como ponentes dentro de estas tertulias. El día de hoy estoy maravillada porque pues tenemos diferentes rostros de América Latina y el Caribe, Brasil, Honduras, Colombia, México, Chile y bueno, por extensión Cuba. Esto nos habla de que estas tertulias siguen creciendo. Agradezco el reconocimiento que me hacen mis estudiantes a esta labor, pero también es digno de admirar que este trabajo sea sostenido en esta facultad por los estudiantes. Sabemos que las luchas de los estudiantes son continuas y dentro de estas luchas está la reivindicación de nuestras raíces indígenas y de nuestras raíces afro. Muchos de nuestros estudiantes en la Facultad de Psicología de la UNAM pertenecen a pueblos originarios de la Ciudad de México. Otros, aunque en su minoría son pocas, pero también tenemos estudiantes afromexicanos. Tanto así que dentro de estas tertulias nos acompañó la primera mujer que como senadora se declara desde este, cargo público como afromexicana, egresada de nuestra Facultad de Psicología y máxima casa de estudios. Para nosotros entonces esto es un honor, ¿no? También este espacio no podría ser posible sin las mismas comunidades, pueblos, personas, colectivos y movimientos afromexicanos, porque este espacio existe por ellos, para ellos y para construir con ellos y ellas. Entonces, yo también agradezco a estas personas que de pronto no pueden estar aquí presencialmente, pero que nos están siguiendo a través de los canales de YouTube de la Facultad de Psicología de la UNAM, este trabajo constante que hacemos desde las tertulias cimarronas. Bueno, estamos aquí para seguir construyendo, tejiendo camino y por supuesto desde una postura reivindicatoria del cimarronaje en México, en América Latina y el Caribe, porque tenemos una deuda histórica pendiente como mexicanos y mexicanas con la realidad de estos grupos que han colocado históricamente en condición de vulnerabilidad, pero que a pesar de ellos resisten y existen. Gracias, compañeros, compañeras. Le doy nuevamente la palabra a nuestra compañera. Gracias, maestra Catherine. Es así como invitamos a los presentes a escuchar con especial atención al maestro Mario Eduardo Flores Lara, quien el día de hoy nos brindará el honor
de prestarnos su valioso tiempo con su ponencia Barrio La Guinera, La Habana, Cuba, al ritmo de la conga, integración comunitaria. Antes de cederle la palabra al maestro, me gustaría leer su semblanza para darle el reconocimiento que se merece. Es todo un placer para mí presentarles al maestro Mario Eduardo Flores Lara, quien se licenció en la carrera de Psicología y además cuenta con una maestría en Psicodrama y Procesos Culturales. Ambas las cursó en la Universidad de La Habana, Cuba. El maestro Mario nació el 10 de febrero de 1963 en Santiago, Chile. Actualmente reside en México. Se ha desempeñado y especializado como psicólogo comunitario, docente y acompañante de procesos pedagógicos, gestor comunitario, facilitador y terapeuta grupal. Como psicoterapeuta, asesor metodológico, diseñador de recursos técnicos metodológicos para accionar con grupos y comunidades. También podemos destacar su trabajo en comunidades, organizaciones sociales, instituciones académicas, ONGs, municipios y ministerios a lo largo de Chile, Cuba, Bolivia, México, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Argentina y Uruguay. Además de haber realizado varias publicaciones impresas, tales como Fortalecimiento de la Defensa de Derechos Humanos y de la Tierra en Comunidades de Abya-Yala, Costa Rica 2025. Hacia un modelo de gestión comunitaria con familias en Chile 2010. Teatro espontáneo comunitario, un recurso psicológico para el desarrollo de las comunidades en la Universidad de La Habana, Cuba. Caminos latinoamericanos, los rostros del Che, imágenes y crónicas cimarronas en el Che en la psicología latinoamericana, Colombia 2014. Teatro espontáneo comunitario en psicología y acción comunitaria, La Habana, Cuba 2010. Desarrollo comunitario, provocaciones para un diálogo en revista Campo Grupal número 87, Buenos Aires, Argentina 2007. Sin más preámbulo, les pido un fuerte aplauso para el maestro Mario Flores. Gracias. Buenos días a todas, a todos, a todes. Estoy contento y emocionado de estar en este espacio, de diálogo, de encuentro, de intercambio, de poder también visibilizar los caminos que nos nutren, las raíces que nos alimentan y sobre todo los sueños, las fantasías, los deseos, las utopías de construir mundos, no solamente donde quepamos todas, todos y todes, sino que donde podamos proyectar la dignidad, el bienestar, concretado en esta noción del buen vivir. Estoy contento de estar aquí, agradecerte, Catherine, agradecerles a ustedes, Luisa, Mario, a Juan en el equipo técnico y a ustedes que están presentes acá en este espacio, pero también a las amigas, amigos y amigas que nos están viendo en diferentes plataformas, ahora o en otro momento. Estoy contento y emocionado de estar en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es un referente académico, cultural, político, trascendente, no solo en México, no solo en América Latina y el Caribe, sino que a nivel internacional. Creo que es un honor estar compartiendo este espacio. Trataré de ser digno en mis palabras en este espacio, pero también de los caminos que me nutren. Quiero compartir primero algunos dispositivos, específicamente en este espacio que fue La Guinera, un barrio popular habanero de La Habana, Cuba, y las reflexiones que eso implica, mostrar el dispositivo. Pero antes de entrar ahí, que va a ser uno de los puntos medulares que nos va a abrir, quiero contextualizar, quiero hacer referencia a lo que vamos a compartir, a lo que quiero compartir,
Y quisiera, en términos de contexto, quisiera decirles que soy psicólogo comunitario, como bien decía Luisa. Soy chileno de nacimiento, cubano de adopción y mexicano de adopción. A mis 63 años he vivido un tercio de mi vida en Chile, un tercio de mi vida en Cuba y un tercio de mi vida en México. Así, mezcladito, ¿no? A un rato allá, un rato acá, y tengo grandes amigos, grandes historias, grandes afectos con México. Mi esposa es mexicana, tengo familia mexicana, tengo familia chilena, tengo familia cubana. ¿Por qué? Porque parece que en la otra vida me porté muy bien, entonces he sido premiado, ¿no? Y desde ahí hablo, porque es importante hacer la referencia desde dónde uno habla, desde dónde uno late, desde dónde uno construye, no solamente imágenes, no solo palabras, sino que conocimiento, epistemología, experiencias, compromisos. Desde esas raíces, desde ese caminar, que son raíces que nos nutren, como señalaba, pero son opciones conscientes y optadas. Y desde ahí vamos construyendo también no solamente nuestro ser singular, sino que vamos también alimentando y proyectando nuestro ser grupal, nuestro ser social, nuestro ser comunitario. Y hablo desde la memoria, esa dimensión tan necesaria para poder instalarnos, no solamente en este ahora, no solo en este presente, sino para construir horizontes. Horizontes que tienen historia, pero no es solamente una historia signada por la historiografía, sino que sobre todo nutrida y marcada y señalada desde la memoria. Y la memoria es una brújula, no es solamente una huella mnémica, es una brújula para construir horizontes, esos horizontes del buen vivir, sustentado en la dignidad y en el respeto a la diversidad de todas, de todos y de todas. En uno de mis ranchos, en Chile, se dice, cuando uno está en la primaria o en la secundaria o en el pre, cuando se va de pinta es cuando uno se arranca clandestinamente de las responsabilidades y de la asistencia a clases. Es algo que ustedes no saben, pero yo se los voy a explicar, ¿no? Esto de irse de pinta. Se llama hacer la cimarra. Y ahí hay una conexión, esto de que lleva implícito el concepto, quizás una etimología, quizás una confluencia de nominaciones con este espacio al cual hoy me siento honrado de estar, que es el cimarronaje. Esta que no es solamente una acción, es una actitud, es una disposición, pero también es una responsabilidad, una luminosa responsabilidad de construir caminos libertarios. Esta noción del cimarronaje, y desde ahí quiero ser digno de este espacio siendo alguito cimarrón, no tanto, no se preocupen, no tanto, está íntimamente ligado a la historia, a esa historia con mayúscula, pero también a la memoria. Me siento, además de chileno, cubano, mexicano, me siento profundamente latinoamericano y profundamente también caribeño. Porque uno es fresco, vamos, ¿no? Entonces uno dice sí y asume también las identidades como una responsabilidad. No es solamente un derecho, es una responsabilidad. Si bien puedo reconocer en mi flujo sanguíneo sangre mapuche y sangre quechua, también puedo reconocerme
en mis aspiraciones, en mis deseos, en mis responsabilidades, esta identidad latinoamericana y caribeña. Y desde ahí quiero señalar algunos elementos como para que entendamos o que me pueda explicar, más que entender, que me pueda explicar desde dónde sigo hablando y desde dónde voy a seguir, no solamente hablando, sino que haciendo, practicando. ¿Ok? Vivimos en un continente, en una dimensión territorial muy particular. En 1492 se inicia una invasión que significó un colonialismo que en diferentes coloraturas seguimos viviendo hasta el día de hoy. Dice don Darcy Ribeiro, el antropólogo brasileño, simpatiquísimo era él, simpatiquísimo, lo vi una vez. Era tan simpático don Darcy. Dice don Darcy, y que tiene textos fundamentales. Decía don Darcy, traje los datos anotados porque a esta altura la memoria va y viene. Decía don Darcy que en nuestra América, paréntesis, y voy a recurrir al concepto nuestra América regularmente, y me estoy refiriendo a este gran ensayo de don José Martí, que en 1891 nos regala este ensayo que es fundamental para entenderlo, ¿no? Entonces, cierro paréntesis. Dice don Darcy que en nuestra América, en 1492, existían al menos 63 millones de habitantes. Un siglo y medio después, habían exterminado por explotación, por asesinato, por enfermedades, al 90% de nuestra población. O sea, quedaban 3 alguito de seres humanos. Eso aquí, allá y en Maracuyá se llama genocidio. Nos suena la palabra genocidio, ¿no? A eso voy a referirme también y que tiene que ver con la memoria. Luisa, tú me vas controlando la hora también porque yo ya sabes. Perfecto. Tiempo. Entonces, y desde ahí se nos crea, se nos instala una marca, una herida colonial. Señalan algunos autores que es interesantísimo, importante y necesario recurrir a ellos y a ellas. Y desde ahí, no solamente ha sido un genocidio en términos de una estrategia de necrofilia, de necropolítica, de exterminio, sino que también ha sido un epistemicidio. También ha sido una sujeción, un control a lo largo de estos siglos de poder maniatar, reducir, colonizar nuestras subjetividades. Como diría otros autores, no voy a marear con nombres de autores, pero sí quiero hacer referencia que tenemos como este espacio, así lo ha señalado en estas 7 temporadas, ¿no? Hay un fundamento y ahí está una de las luminosas responsabilidades que tenemos, y miro a mi tocayo, una de las luminosas responsabilidades que tenemos, la rigurosa formación. Una formación consciente para una práctica consciente. ¿Ok? Y que es también esta herida colonial que se ha construido en base a un colonialismo que seguimos viviendo en diferentes formas, en diferentes intensidades, pero que hasta el día de hoy se nos instala no solamente en las relaciones de producción, como diría don Enrique Dussel, don Enrique Dussel, tuvimos la fortuna de tenerlo en México hasta hace muy poco, ilustrándonos con su pensamiento. Entonces él decía, don Enrique Dussel,
con la invasión, la conquista, el sometimiento, el genocidio de nuestra América, se inicia la acumulación del capital, generando una nueva, ¿no? Forma, no solo cultural, sino que también, como diría don Darcy, un proceso civilizatorio que marcó, ¿no? Y que sigue marcando, ¿no? Una realidad y una dimensión en nuestro continente. Entonces, desde ahí también hablo. Desde ahí voy a compartir. Porque desde ahí, en cada una de nuestras acciones, habla nuestra memoria, habla nuestras raíces. Desde el genocidio, desde el epistemicidio, desde el poder encapsular, poder construir con estrategias pensadas, diseñadas y elaboradas en algún laboratorio, subjetividades dóciles. Una de las aspiraciones del colonialismo y del coloniaje es instalar, como diría Frantz Fanon, otro gran autor, exquisito él, ¿no? No sé si en Máscaras Blancas o Los Condenados de la Tierra, él decía, no se trata solamente con el palabra, ahora voy a usar mis palabras, pero la idea es de él, por supuesto. No se trata solamente de dominar, se trata de aniquilar la subjetividad, el ser, ¿no? Del colonizado, de la colonizada. Y desde ahí hablamos, desde nuestra negritud, desde nuestra condición de indios, desde nuestra condición de mestizos, y que se instala también como negación. La modernidad es la negación del otro, de la otra, para que se constituya un uno. La invasión, el dominio, el colonialismo en nuestra América, no solo es, ¿no?, una aspiración y una estrategia económica de expansión, no solamente es una estrategia cultural, civilizatoria, sino que es también, como diría Ana María Fernández, la psicoanalista argentina, una de mis maestras, es la modernidad también construida a partir de 1492, es el eurocentrismo como uno niega la otredad que no es ese uno. Don Enrique Dussel también lo señala así. Entonces, y desde ahí hablo, y desde ahí actúo, y desde ahí practico, potencio la luminosa responsabilidad cimarrona. Por eso estoy contento de estar aquí, ¿no? Y desde ahí quiero compartir, ¿no? Traigo algunos punteos, no muchos. Yo quisiera señalar cuando nosotras, nosotros, nosotres, nos pensamos en la psicología, todas las vertientes, todas las disciplinas, todas las especialidades. ¿De cuál psicología estamos pensando, hablando o practicando? Y esa es una pregunta que no es menor. De hoy por hoy, cuando la subjetividad singular y colectiva es también un terreno de disputa intenso. Iba a decir una mala palabra, pero no se me salió. ¿Vieron qué decente estoy? ¿Qué subjetividad en lo singular y en lo colectivo y sobre todo en lo comunitario, con nuestra historia, con mayúscula, pero también desde nuestra memoria, estamos nosotros incidiendo o aspirando a incidir?
La neutralidad no existe. Y quien diga que es neutro, esa es una posición cultural, es una posición política, es una posición ideológica. La no neutralidad es una posición, es una toma de posición. Entonces yo no creo en la neutralidad, porque hablo de mis raíces y de mi memoria, que es colectiva, que es comunitaria. Entonces, quisiera señalar cuál es, dónde me interpelo como psicólogo y como psicólogo comunitario. Me interpelo en la psicología, en esta nuestra América, me interpelo también en las prácticas que tenemos cuando hay una contemporaneidad general, internacional, de un neoliberalismo, como cultura también, no solamente como proyecto económico, social, sino que también es un proyecto cultural en donde incide en las subjetividades. Y eso implica ruptura del lazo social, individualismo, desesperanza, miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotras podemos incidir desde nuestra práctica comunitaria, singular, clínica, educacional, laboral, ¿no?, en esta interpelación de este presente en el cual habitamos? Entonces, yo quisiera señalar a otra de mis maestras, Maritza Montero, que la vi personalmente 2 veces y me intimí, o sea, porque claro, cuando uno se enfrenta a estas maestras, y las 2 fueron cosas fortuitas que la vi, ¿no? Y entonces, y uno trata de decir la frase más inteligente y te sale lo contrario. Iba a decir otra mala palabra, otro exabrupto de mi espíritu, pero no me salió. Te sale todo lo contrario. Entonces, ¿qué decía en su obra, en su investigación, en su creación, ¿no?, de saberes y conocimientos? Paréntesis. Uno se pelea con los maestros y con las maestras. Y eso está bueno, porque cuando uno llega a pelearse con los maestros es porque les reconoce todo el camino, ¿no? Entonces, no me peleé las 2 veces que vi a la maestra Montero, pero sí me peleo cuando leo y releo sus textos, ¿no? Pero acepto lo nutriente y lo contundente de su obra y de su pensamiento, ¿no? Y por eso la reconozco como mi maestra, ¿no? Entonces, ¿qué decía Maritza Montero cuando hablaba desde la psicología y desde la psicología comunitaria? Una de las pioneras, una de las en nuestra América, que desde esta especificidad o especialidad o concreción de la psicología comunitaria, ¿qué es lo que planteaba ella? Entre otras tantas cosas, ¿no? Ella decía, hay 5 dimensiones cuando uno piensa en el accionar de la psicología comunitaria. Hay una dimensión, decía ella, una dimensión ontológica. Hay una, lo anoté para que me quede clarísimo. Además traje el libro rayadísimo, también lo traje ahí, Porcia. ¿Y qué nos estamos refiriendo? ¿A qué se refiere la maestra Montero con la dimensión ontológica? Del ser colectivo, pero también del ser nuestro. ¿Cómo nos proyectamos como psicólogas, como psicólogos, como psicólogos, ¿no?, en este contexto, en esta historia, en esta memoria? ¿Cómo nos construimos? ¿Muy peinaditos? ¿Muy despeinaditos? ¿Muy easy fast? ¿Cómo lo hacemos? ¿Desde dónde nos paramos? ¿Desde dónde nos instalamos? ¿No? Otra dimensión que señalaba Maritza Montero es la dimensión epistemológica, que tiene que ver con los sistemas de saberes y conocimientos.
Otra dimensión es la dimensión ética. Siempre nos instalamos, nos proyectamos y actuamos por la interpelación, por la aspiración de la congruencia ética. Y eso es fundamental. Y la ética podría ser una palabra pasada de moda, mas no. Es algo, una dimensión subjetiva del ser que nos regula, nos proyecta, nos articula y nos da contundencia. La ética nos da una credibilidad hacia afuera, pero también hacia adentro. Cuando yo me instalo, me paro, y articulo, fluyo con otros, es mi autoridad ética la que me da, ¿no?, una instalación para, por ejemplo, estar en la Guinera, que es lo que me voy a referir en un ratito más, ahí en este barrio de La Habana. Habla de una dimensión política también, Maritza Montero. Y eso es fundamental y que tiene que ver con un desarrollo, una conciencia ciudadana, pero también dando cuenta del ejercicio y las dinámicas de poder que existen en todas y en todos, a nivel de la singularidad, de lo grupal, de lo comunitario, de lo social, en fin, amplio. Y hay otra dimensión que Maritza Montero señala, que es la dimensión metodológica. Es importantísimo tener claro por qué lo hacemos, lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y tener una fundamentación para tener cuáles son los caminos de acción que hacemos, ¿no? El por qué lo hacemos, pero tan importante el por qué es el cómo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es, dirían algunos, el recurso del método? Otros dirían los caminos para hacer para transformar, diría también Maritza Montero, y con ella también me sumo. O como diría don Paulo Freire, tener claro cuáles son los pasos para alcanzar el objetivo. Y desde el cómo, y desde el por qué y el cómo, hacer ese tejido tan necesario y fundamental que es la praxis. Sin una teoría sólida, contundente, orgánica, contextualizada, reactualizada, incorporada permanentemente, sin esa teoría vital orgánica, un método sería algo que le falta algo, descabezado, ¿no? Descorporalizado. Y también a la inversa. ¿Por qué hacerlo? Una teoría sin una práctica es también desarticulada. Aspirar a la praxis. Reconozco todas las formas de construcción de saberes y conocimiento. Las valoro, las reconozco. En lo personal, hago una opción por construir sistemas de conocimiento sustentados en las prácticas. ¿Ok? No desconozco las otras ni las desvalorizo. Todo lo contrario. Yo hago una opción por eso. Ese ha sido mi camino. Y desde las prácticas he ido construyendo con también paralelo, con una formación teórica rigurosa, con maestras y maestros que he tenido la dicha, me tengo que haber portado muy bien en la otra vida, porque he tenido maestros presenciales, ¿no? Como Eduardo Tato Pavlovsky,
como Manuel Calviño, como Ana María Fernández, como Úrsula Hauser, como Yuyo Bello, como, ¿no? Y otros no presenciales, pero que lo he seguido de cerca, como Paulo Freire, como Darcy Ribeiro, como varios otros, Maritza Montero, que aunque la vi 2 veces, pero no estuve ahí en su formación, pero me he nutrido de su obra, ¿no? Pero también, ¿no? Grandes maestros y maestras, como mi mamá, como mi papá, como mis abuelos, como mis vecinos, como mi esposa, como mi familia. Y ahí hay un punto que es fundamental también de hoy por hoy, hacer visible lo invisible. Hoy, ¿cómo voy en tiempo? Muy bien. Bien, muy bien. Porque tengo que hablar ahora de la Agüineros y para eso vine a hablar de la Agüinera y de la conga, ¿no? Entonces, ¿en qué estaba, moderadora? Ya se me fue. Sobre la recuperación desde donde estamos también Y de la aprendiendo con la visibilidad. familia y visibilizar estas formas de aprendizaje, no solo de la academia, sino también de la familia. Y no solamente desde lo abstracto, sino que también reconocer nuestras raíces. Y nuestras raíces son concretamente nuestra familia, nuestro barrio, nuestros abuelos, ¿no? Lo que nos nutre y constituye. Y vuelvo a la imagen, desde ahí hablo. Desde ahí proyecto mi ejercicio profesional, entre otras tantas cosas. ¿Ok? Pero teniendo o aspirando a nutrir una conciencia que no pasa solamente por la elaboración de acá, de la neurona flotante, sino que pasa, cuando hablo de conciencia, hablo de una integralidad de estar y de ser. ¿Ok? Como les contaba, porque me he portado muy bien en la otra vida, les cuento, compañeros que están ahí, que decía que me he portado muy bien en la otra vida, parece, y entonces he tenido la fortuna de vivir 1/3 de mi vida en Chile, donde nací, y vivir en Cuba y vivir en México. Tercio, 3.3, 33 puntos, en fin, saque la estadística. Ajá. Entonces, llegué a México a los 20 años. De ahí la foto que puse el otro día. Tengo que cuando llegué, los primeros días que llegué a México en 1983, 40 y ¿cuánto? 43 años. ¿Cuántos? ¿No? Sí, 43. 43 años se dice fácil, ¿eh? Entonces salí a caminar y me tomé una foto en el Zócalo. Tenía el pelo así, gigante, ¿no? Entonces, y después estuve acá como migrante, como refugiado político, como exiliado, en fin, uno va nutriendo sus identidades. Y a los pocos años, 4 años, estuve acá. Al 87 me fui a Cuba y ahí empecé a estudiar psicología. 5 años. Y así, de la mano y corriendo, ¿no? Como decimos en Cuba. De la mano y corriendo significa que no te puedes quedar atrás. Y entonces todas mis compañeras y compañeros de la carrera de psicología eran una lumbrera, eran primer expediente, la primera exigencia para entrar a las universidades cubanas. Y yo que venía de un Chile dictatorial, de la dictadura de Pinochet, en donde era oscurantismo, era falta de educación, era hambre, era miedo, era asesinato, era desaparición física, en fin. Yo traía una formación académica del preuniversitario muy mala. Entonces, mira, me agarré con uñas y dientes y además entrabas a las 7 de la mañana y salías a las 3 de la tarde.
no podías faltar a clase, no podías reprobar ninguna asignatura, porque es una responsabilidad. Cuando uno estudia, como por ejemplo aquí en la UNAM, en una universidad pública, gratuita, de calidad, eso lo paga alguien y lo paga el pueblo. Y en Cuba te decían, tu responsabilidad es estudiar, así que no hagas ni tal de fracasar en un ramo. Entonces yo seguía estudiando hasta las 8 o 10 de la noche, en fin. Y desde ahí me fui nutriendo. Y tenías de tanto en tanto que ir a práctica comunitaria, mijitos. A ver, todo esto que aplicaron de educativa, nos vamos a la escuela X. Un mes practicando. Desde el primer semestre. Y desde el primer semestre, bueno, además van a tener que tener otro mes en el campo. Vamos a la cosecha de papa, porque hace falta, en fin. No saben lo que significa eso. No solamente una formación de acá, de la neurona flotante. Es integral. Te activa una responsabilidad humana, pero una responsabilidad social. ¿Ok? Y ahí estudié psicología. Me gradué, luché, ¿no? Entonces, después hice, con el pasar de los años, hice mi maestría en grupos, en psicodrama y procesos grupales. Y viví mucho tiempo directamente en La Habana, muchos años seguidos. Ahora voy más intermitente entre Chile, México, Cuba. Y me tocó ahí, y ahora voy a entrar al pollo del arroz con pollo, que es, ¿no?, la conga, integración comunitaria. Entonces, ahí conocí, me movía, ¿no?, en diferentes espacios comunitarios, y conocí a las compañeras de la casa comunitaria de La Huinera, el taller de transformación integral del barrio. La Tere Rimada, que es la compañera que dirigía y dirige la casa comunitaria, más todo. Entonces, ellas traen una línea, han traído de siempre, desde que se formaron, una línea de accionar comunitaria directa, en donde esta comunidad está compuesta, al igual que Cuba, por un número significativo de afrodescendientes. ¿Ok? En los registros en Cuba señalan que las primeras personas esclavizadas llegaron a la isla después que llegaron a la Española. Eso en términos de tiempo es 1511, 1513, por ahí. La abolición de la esclavitud en Cuba fue la penúltima. Brasil fue el último en abolir la esclavitud. Brasil en 1888, Cuba en 1886. Yo tuve profesoras, la Liliana Morenza, que su abuela, yo tenía una profesora que se llama Liliana Morenza, su abuela había sido esclava. ¿Tú sabes lo que es eso? Que generacionalmente tú tengas un referente de alguien que su abuela había sido esclava. Entre 1513, uno de los señalamientos que hay como puntos, a 1886, trajeron en forma de esclavizadas a la isla de Cuba, la mayor de las Antillas, 1.300.000 personas. ¿No? ¿Por qué? Entre otras cosas, porque aniquilaron en gran medida, como en el contexto del genocidio de nuestra América, al 90 y largos % de los taínos y de los araucas, que eran los grupos originarios. Entonces la cubanía, o la configuración etnográfica y cultural cubana, es por pueblos migrantes, como los conquistadores e invasores
españoles como los negros que venían del África, que tenían en condición de esclavos, y un porcentaje de chinos y uno que otro chileno, ¿no? Entonces, ha sido interesante, ha sido potente, ha sido interpelante de poder construir también mi identidad andina con esta identidad caribe. ¿Ok? Viste que los chilenos somos como así, como más para adentro, más como cachai, así, ¿no? Y los cubanos, ¡oye! Pero así, ustedes saben cómo encontrar ese flujo. Niña, ¿qué te voy a decir a ti? Entonces, ¿cómo vamos construyendo nuestras identidades en este mosaico? Y llego con las compañeras, al conocernos, y se hace, ella en la línea de trabajo comunitario de La Huinera, que es uno de los... La Huinera pertenece, es un barrio, 24.000 habitantes. Es uno de los repartos, La Huinera, que constituye como un municipio, sí, como un municipio, que es Arroyo Naranjo, que está en la parte sur de La Habana. Son 15 municipios en La Habana. Dentro de esos 15 municipios está Arroyo Naranjo. Y Arroyo Naranjo, dentro de Arroyo Naranjo, está La Huinera. ¿Ok? Y La Huinera tiene 25.000, 24.000 habitantes. Un sector popular de mucha vulnerabilidad y vulneración social, económica, pero también con una presencia, una población afrodescendiente muy fuerte. Pero como en Cuba, también en el barrio de La Huinera se ha ido confluyendo. En Cuba se dice, en Cuba decimos, permítanme, compañeros cubanos, ¿dónde están los compañeros cubanos? Me permitirán una vez más hablar en primera persona, ¿no? Nosotros los cubanos decimos, aquí en Cuba, todo el mundo tiene de Congo o de Carabalí, o de Lucumí, ¿no? Entonces, y si en esta proyección de la casa comunitaria que hablábamos con la Tere Rimada, con la Joana Lobel y con otras compañeras de ahí, y si armamos algo, sí, claro, con el barrio, pero ¿dónde, Mario? Pues en la calle. La calle es un territorio no solamente urbanístico, es también un territorio simbólico. En la calle, dirían algunas, no solamente se genera el síntoma, se genera también alternativas de desarrollo y de crecimiento, de proyección a esas subjetividades singulares y colectivas, y sobre todo comunitarias, a las cuales queremos aspirar, que tiene que ver con este buen vivir, con esto de los derechos, pero con esto de las responsabilidades, con esto de la conciencia, con esto, como decía mi mamá, que era una sabia. ¿Qué va a decir Edipo de Yocasta, no? Que mi mamá, que era una sabia, ser buena persona. Ser buena persona. O como diría mi papá, si usted da su palabra, la cumple. Dar la palabra. Ahora te doy mi palabra. Ajá. Préstame 10.000 y te doy mi palabra que te los devuelvo. Ajá. ¿No? ¿Cómo recuperar la palabra? ¿Cómo recuperar la esperanza, la osadía de construirnos desde el cimarronaje, ¿no? En subjetividades luminosas que construyan colectividades y que construyan dignamente, en dignidad, el respeto pleno a la diferencia, a la existencia de lo que somos. ¿Voy bien, maestra? Muy bien. ¿Voy bien? ¿Voy bien, compañera?
Perfecto. ¿Voy bien, compañeros? Ok. ¿Estamos por ahí? ¿Estamos ok? Perfecto. Entonces, y vuelvo, cuando hablamos de la Huinera, edité un videito de 2 minutos para contar la experiencia concreta. Sí, me dice la Tere Rimada, hagamos, pero ¿qué hacemos? Nada, yo voy a hablar con unos amigos que en el centro de La Habana Vieja hacen zancos y música. Pues yo voy a hablar con ellos. Y estaba Roberto Sala, estaban todos los compañeros de ahí de Gigantería de La Habana, que se llama. Oye, compañero, mira, ¿qué vamos a hacer en la Huinera? Mira, no, si la Huinera es terrible porque la situación, porque vamos para la Huinera. Sí, pero ¿cómo vamos a la Huinera? Bueno, hay que conseguirse un bus. No, hay que el camión en la guagua, ¿no? Nos subimos a la guagua, pero mijo, la guagua no pasa nunca. Sí, claro. Paréntesis. A mí me gusta el paréntesis, ¿eh? Técnicamente yo trabajo en términos metodológicos con grupos, el paréntesis. Técnicamente cuando trabajo con grupos, trabajo el paréntesis. Es muy interesante porque los grupos, y aquí tenemos una grupalidad, nos movemos en diferentes dimensiones. ¿Ok? Y el paréntesis sirve para mirar esas dimensiones en que nos movemos. El intertexto. ¿Ok? Paréntesis. Cuba lleva 64 años de bloqueo. Cuba, y por el país más poderoso. Y Cuba está, La Habana está a 120 kilómetros de las costas de Miami. Y eso ha significado un bloqueo que ha significado económico, financiero, comercial. Pero hace poquito, los Estados Unidos, desde su administración, le ha decretado un embargo, un bloqueo energético. 64 años de bloqueo que ha significado también guerra bacteriológica, atentados terroristas, intentos de asesinatos, bombas, ¿no? Y desde ahí construyen. Sin negar esta crítica situación que se ha vivido durante 64 años y que se sigue viviendo hoy más que nunca. Ha sido una guerra de baja y de mediana intensidad que tiene características de genocidio. ¿Les suena algo de Gaza? ¿Les suena algo de lo que fueron nuestros pueblos africanos? ¿Nuestros pueblos indígenas? El uno intenta negar la otredad. Y desde ahí, estoy en paréntesis, acuérdense, y desde ahí Cuba, las cubanas, los cubanos, los cubanes construyen. Cierro paréntesis. Vamos, los de Gigantería me dijeron, vamos para allá. ¿No? Perfecto, pero hay que hablar con los jefes de las juntas de vecinos, ¿ok? Que allá se llaman CDR. Entonces, sí, perfecto, organicemos, ya listo, perfecto, ok, pero que necesitamos algo, no sé, dice la Tere Rimada, dice la de la casa comunitaria de la Huinera, yo les puedo dar, por lo menos voy a hacer un juguito de algo para que por lo menos darle una agüita de algo para que no se me deshidraten, perfecto. Yo tenía unas pocas monedas, no muchas, no crean, poquitas, pero en esas cosas extrañas de lo real maravilloso, no del realismo mágico, de lo real maravilloso, Alejo Carpentier, el novelista, el intelectual cubano, Alejo Carpentier. Te lo recomiendo, Alejo Carpentier. Es una exquisitez, Alejo Carpentier. Carpentier hablaba de lo real maravilloso. Y hay una contraposición, no contraposición, una diferenciación del realismo mágico. Don Mario Benedetti tiene un buen ensayo acerca de cuál es la diferencia entre el realismo mágico y lo real maravilloso. Lo recomiendo también. Perfecto. Y yo tenía, ponte un equivalente al peso mexicano, tenía 100 pesos. Ese era mi presupuesto del mes para vivir.
Y voy pasando por una tienda y por esas cosas de lo real maravilloso, en esa tienda no había nada. ¿Por qué? Por el bloqueo, entre otras cosas, pero sobre todo. Talco. Talco, una bolsa así, de 10 kilos, 99 pesos. Ay, se me salió, perdón. Me alcanza. Deme esa bolsa. Y yo llegué. La Tere Rimada en la casa de la Guinera había hecho jugo para darnos. Los de Gigantería montaron los zancos y los tamboriles y la corneta china. Y nos fuimos para la Guinera. Llegamos a la Guinera. Había una... En una de las zonas aledañas había un foco de dengue. Entonces, ¿no? Llegamos ahí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La Gigantería, este grupo de tambores y de zancos, maquillándose y tal y más cual para salir a escena. Los demás ahí, qué sé yo, cada uno en su función, en su rol. Hicimos en el medio de la calle, de una intersección, un punto blanco con el talco. Real maravilloso. También. Uno tiene que respirar en la comunidad, con la comunidad. Alguien decía muy sabiamente, a las comunidades se entra descalzo y en silencio. Y yo agregaría, yo, Mario Flores. Sí, descalzo y en silencio y barriendo. Me gusta barrer. Entonces yo barro. Y empieza a aparecer, ya no era necesario convocar, hay un punto blanco en la calle, esa calle de todos los días, hay un punto blanco. ¿Cómo? Salieron, porque uno, somos chismosas, somos curiosos, y eso no, porque le hemos dado y lo hemos construido desde un lado oscuro. Ahí hay una curiosidad que en términos metodológicos, cuando yo trabajo con grupos, la potencio. ¿Qué va a pasar aquí? Pero además se genera todo un tema de que era un círculo blanco, que lo vamos a ver en el videíto, pero el cual no se podía pisar. ¿Por qué no se podía pisar si nadie había dicho que no se podía pisar? Y las lecturas empiezan a ser diversas. Y ahí es donde está nuestro oficio. Y hablo de oficio, no de profesión. Para mí, el oficio en algunos momentos comprende la profesión, porque me refiero al concepto más renacentista de oficio. Tiene un nombre. Esos personajes que tenían diferentes artes y oficios, tiene un nombre. Por ahí yo lo tengo anotado. Pero ese es el oficio. Entonces, cuando tú empiezas a desplegar y empiezas a juntarse, entonces ahí estábamos, indios, la población gruesa afrodescendiente, la negritud, las mujeres, los niños, pero sobre todo los cuerpos. Y ahí uno empieza a leer el intertexto. Si las comunidades y los grupos somos textos, estamos atravesados por la intertextualidad. Algunos le llamarán inconsciente, otros le llamarán simbolización. Yo le voy a llamar ahora, aquí, rápido y mal, intertextualización. ¿Ok? Atravesadas por múltiples dimensiones. Entonces, empieza a aparecer los cuerpos. En Honduras yo creo que debe ser similar. Ahí en tu otro barrio, en tu otro rancho, también se ven los cuerpos. Ves brazos, ves piernas, ves estómagos, ves espaldas. Para un andino, pero a un andino chileno, eso era terrible al principio. ¿Cómo? Y esa manera de moverse, ¡qué descaro! ¿No? Pero ahí está la cultura. Si en la travesía de ese 1.300.000
de personas esclavizadas que la trajeron de la costa del Guinea y del sur del África a Cuba, atravesando el Atlántico en galeones, en donde muchas y muchos morían, ¿qué es lo que traían? Ni siquiera un taparrabo para cubrirse el cuerpo. ¿Traían qué? Traían su cultura interiorizada. Traían la deidad de la ceiba, pero traían el ritmo calentico, ¿no? Y desde ahí, de la cultura, del ritmo, de la música, del movimiento, de los cuerpos, empieza a surgir, entre otras tantas expresiones culturales y artísticas, la conga. Y la gente sale a la conga. Y te suma, la conga es como un burujón de gente, un montón de gente que va ahí, hay unos van tocando, tiqui, 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 y todos van bailando. Tan, 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 tan. Ya van a ver. Ahí está. Con memoria, con historia, con deseos, con orgullo, porque viste que hay algo en el movimiento de los cuerpos de estas zonas geográficas y culturales y humanas, que hay una suerte de elegancia y de dignidad para moverse. En esas zonas se ponen cualquier cosa encima y les queda espectacular, con unos cuerpos impresionantes, hombres, mujeres, niños, viejos, jóvenes. Uno tiene que esmerarse para que le quede algo más o menos bien que le cuelgue, ¿no? Y empieza a surgir la gente, empieza a interactuar. ¿Qué hicimos? ¡Tum! Punto de tiza. 2, sale la gente, curiosamente, a mirar qué pasaba ahí. Y ahí tenemos un desafío. Cómo la curiosidad se transforma en interés. Ese fue uno de mis puntos de investigación. Uno de mis puntos de investigación en mi tesis de maestría. Trabajé 5 años en la calle, en un parque en La Habana Vieja. Córrete un poquito ahí en el medio. Bienvenido, ese es para mirar a las compañeras. Ahí está, es perfecto. Trabajé 5 años en un parque. Si la calle generaba el síntoma, o consolidaba o cristalizaba el síntoma, también la calle podría ser un espacio de elaboración y de exorcismo del síntoma. Y uno de los puntos que yo sintetizaba en mi trabajo de investigación era cuando tú trabajas en la calle, que es como correr en arena para después correr así, tú vuelas, ¿no? Era trabajar con la atención y cómo pasar de la curiosidad al interés, a la atención, para llegar a otro punto, gran categoría, que es la motivación. ¿Sí o no? Semestres que estudiamos la motivación en la carrera. ¿Qué es la motivación? ¿Cómo se construye la motivación? Fulano dice esto, Mengano dice esta otra, Sutana dice lo de aquí. Pero ¿cómo construimos con dispositivos comunitarios y callejeros la motivación? Bueno, ahí hay una propuesta que desde mis prácticas yo elaboré, ¿no? Conjunto con otros compañeros que me seguían en la conga. ¿Ok? Entonces, punto blanco, curiosidad, pero de ahí, ¿cómo pasábamos al interés? Si ya teníamos la curiosidad, ¿cómo pasamos al interés para que se convierta en atención? Esa que nos dura lo que dura un TikTok, ¿no? O cuando pase la primera mosca y ahí nos vamos. ¿Cómo sostienes la atención? Oro molido de hoy por hoy. Y cuando nosotros, como docentes, como psicólogos comunitarios, como psicólogos clínicos, como querramos, trabajamos con la atención. ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo la mantenemos? Porque una cosa es estimularla y provocarla. Pero la otra cosita, mijo, mija, ¿cómo la sostienes? ¿En una sesión de 2 horas? ¿De 4 horas? ¿En un proceso
¿De un mes? ¿De un año? ¿Cómo lo sostienes? ¿Y cómo estás ahí instalado? Y por eso me resuena esta dimensión ontológica de la Maritza Montero, que tiene que ver con nuestra formación, nuestra rigurosa formación y nuestra rigurosa práctica. Ya teníamos el punto. Toda la gente salieron porque no sabían qué iba a pasar, pero iba a pasar. Y ya, ahí estábamos en la curiosidad. ¿Cómo pasamos de la curiosidad al interés? Y en eso aparecen Gigantería de La Habana con sus zancos y sus tambores y su corneta china. No, ya, ahí empieza a moverse los cuerpos. Ok, ¿cómo pasamos ahora? A la atención. Y en la atención hay un punto de elaboración. Alguien sacó de sus casas tizas. Hicimos una tizada en la calle. ¿Qué es lo que están sintiendo ahorita? Nada, así. Después de eso, con el grupo de teatro espontáneo comunitario, como también había invitado, hicimos a partir de esculturas, con toda una metodología que tiene el teatro espontáneo, y el teatro espontáneo comunitario en específico, lo que la gente estaba percibiendo, sintiendo, representación. Y de ahí a un punto de elaboración que pasaba por el cuerpo. La conga. Y es muy interesante cuando se está hablando desde los últimos 10, 15 años a lo más, se viene hablando desde una forma de pensar la expresión humana y en una manera de conceptualizarla, en la semiótica del cuerpo. Otra dimensión, compañeros. Si alguien decía, y decía bien, que el 93% de la comunicación humana es no verbal, que 3% restante sería ese otro 3, el 93 ya iríamos en el 96, pero ese 3 está en la entonación que se le da a las palabras, no en las palabras en sí, sino en la entonación, y tendríamos un 4% que está en las palabras. Si el 96% está en lo no verbal, el cuerpo y en la semiótica del cuerpo se va construyendo. René Caes hablaba en lo grupal, en la práctica, en situación de grupo, en el psicoanálisis en situación de grupo. Caes señalaba algo que me hace resonancia con lo que yo hago, con lo que yo practico, que son las cadenas asociativas. Y las cadenas asociativas no solamente como palabra, sino que como gesto, como movimiento. El gesto sería la unidad básica de la estructura semántica. Y la conga parte así. Y no sabemos dónde vamos a terminar. ¿Está bien? Al ritmo de la conga, integración comunitaria. La conga permite, al menos en Cuba, como una expresión cultural de alto arraigo, ¿no?, la confluencia de los universos afrodescendientes, pero también desde otras configuraciones etnográficas. Tocayo, ¿podemos ver el video? ¿Se ve por ahí? Sí.
Ahí están las representaciones de lo que estaban, y ahí empieza esta semiótica del cuerpo, desde la conga como vehículo, como expresión corporal de integración, de articulación, y que permite esto que duró todo un día, pero permitió potenciar el trabajo comunitario en las orgánicas que tenía el propio barrio, como por ejemplo la casa comunitaria de La Guinera. Entonces, es así. O sea, es la catarsis, pero es el movimiento, es la comunicación desde lo corporal, el cuerpo como unidad de expresión. En fin, vamos a abrir un espacio de diálogo, de reflexiones, de expresiones, de dudas, de preguntas, de aseveraciones, de refutaciones. Los diálogos son en la diversidad moderadora. Bueno, agradecemos al maestro Mario todo este recorrido y reflexión bastante situada. Primero inicia su disertación posicionándonos desde un referente histórico y situado de quién es Mario, de cuál es su trayectoria como profesional, como psicólogo social comunitario y por supuesto de su compromiso con América Latina, con el Caribe, con sus raíces. Dentro de este espacio de disertación, posteriormente a tener esta gran referencia de quién es Mario, nos abre ese panorama desde dónde mirar este quehacer con, digamos, una perspectiva en el devenir histórico y crítico, ¿no? Situado en un materialismo dialéctico donde también ubica cómo se dan, por ejemplo, esta acumulación del capital señalada por Dussel, cómo se construye desde América Latina estos procesos civilizatorios, obviamente que están relacionados con procesos de colonización, no solamente económica, política, sino también mental. En este sitio de ubicación del maestro Mario, con una teoría crítica y decolonial en su aparato para reflexionar sobre lo que nos habla el día de hoy, del barrio de La Guinea, de este espacio, del ritmo de la conga y de la semiótica que hay en el manejo del cuerpo y de lo que implica dentro de un trabajo comunitario con metodologías participativas, artísticas y creativas. Nos llama también a reflexionar, ¿no? Nos llama a reflexionar estos aparatos que tenemos ontológicos, epistemológicos, metodológicos, políticos y por supuesto guiados a la praxis, a una praxis situada específicamente aquí en Cuba desde la experiencia del barrio de La Guinera. Su exposición de Mario magistral, sus enseñanzas yo creo que nos han llegado el día de hoy a todos y a todas. El impacto de sus palabras no solamente se atienden, sino que nos motivan. En este orden de ideas, porque me pareció tan creativo y poético la propuesta de Mario cuando la escucho. No había escuchado una propuesta tan como en esos términos a los que nos llama Martino, a ser creadores, no a reproducir. Nos los ubica desde el ámbito, un análisis de lo macrosocial al microsocial y a la cognición social. Estupendo. Y utilizando metodologías, ¿no? Como el teatro comunitario, el teatro espontáneo, ¿no? Para generar todas estas dinámicas en un espacio que muchos les tenemos miedo, la calle. La calle como
el síntoma, pero la calle también como forma de deconstruir, de reconstruir, de intervenir, de acompañar y de movilizar procesos psicosociales y comunitarios en un horizonte de sentido donde él muy bien nos dice, Cuba sufre un proceso de bloqueo y dentro de ese bloqueo, pues obviamente la vida cotidiana está permeada. Pero no solamente en Cuba, en muchos lugares de América Latina, ¿no? Estas dinámicas económicas permean las relaciones sociales, como él bien lo señala, generan fragmentación social, individualismo, pero son estas propuestas desde el arte, desde lo creativo, desde lo colectivo y en la calle, donde se busca reconstruir tejido social, generar esta comunalidad y, por supuesto, hacerle frente a estas dinámicas también macrosociales, como espacios de resistencia en la calle, desde el arte y desde experiencias, porque creo que es una experiencia cimarrona, aunque no se le diga así. Bueno, haciendo esta reflexión y tratando de hacer un metaanálisis de lo que planteó Mario, pues quiero que digamos, hablemos, dialoguemos aquí sobre nuestros sentipensares frente a lo que nos trae Mario el día de hoy. Adelante, el maestro Mario. Les escuchamos. Aquí hay un micrófono. En línea nos realizaron una pregunta. Ok. Si quieren podemos pasar primero a las presenciales. Aquí pueden tomar el micrófono, por favor. Y luego en línea. Bueno, no sé si se escucha, pero... Sí, perfecto, se escucha. Primero agradecer, ¿no?, que esté aquí para podernos compartir esta propuesta que comparto totalmente con la profesora, ¿no? Es algo muy magistral, algo que incluso es muy necesario, yo creo que tratar en este tipo de espacios, ¿no? Donde la metodología científica es lo único que se valida, donde ese tipo de propuestas muchas veces no son consideradas. Y pues mi pregunta va más de algo que comenté que me gustó mucho, ¿no? La calle como lugar de creación. Yo creo que esto es algo ideal, algo que a mí me gusta pensar, que la calle no sea esos tipos de espacios que muchas personas idealizamos con respecto a qué no debe de ser, quiénes son los que hacen arte, quiénes son los que ocupan estos espacios. Y mi pregunta va de eso, ¿no? ¿Usted cómo podría decirnos a nosotros, como profesionistas o como al menos gente que se está formando para hacerlo, que podamos ocupar de la mejor forma estos espacios como la calle? Gracias. Vamos a hacer preguntas en bloques de 3. Por favor, compañera Luisa. La pregunta que enviaron por Sí. en línea. La pregunta es, ante la llegada del Mundial a la Ciudad de México, ¿de qué manera se puede resistir a la privatización o restricción del uso de las calles como espacios de expresión de la cultura corporal? ¿Hay espacio para otra pregunta? ¿Bloques de 3 o comentarios, reflexiones? Por favor, puedes acercar. Bueno, muchas gracias por su presentación también. Mi pregunta tiene que ver con la mención que usted hizo de la ética y tal vez erróneamente tomándola como un sinónimo de la idea que tenemos de buenos modales o también viéndola desde una perspectiva de la religión o incluso eurocéntrica. Y pues la pregunta en sí es cómo usted cree que la ética afecta la visión que tenemos de los cuerpos y la cultura. Adelante, maestro Mario. La calle es un espacio de confluencia. Como decía, es un territorio urbanístico, es un espacio también, es un territorio también simbólico. Es un espacio de confluencia de las múltiples formas de existir que habitamos diferentes territorios. La calle puede ser este espacio ocupado por la violencia, por la agresión, puede ser también un espacio de alegría, de festividad. ¿Cómo nosotras podemos mirar la calle
como este espacio de encuentro y cómo en algunos lugares, más que en otros, o en otros, menos que en otros, pero siempre hay una particularidad que tiene la calle. La calle también, y la calle estoy hablando ahora como territorio simbólico, para las y los y les que practicamos la psicología en sus múltiples dimensiones y especialidades, nos aterra, nos da miedo, nos preocupa, marcamos una cierta distancia. La calle es ese lugar, ese hábitat de otros. Pero no nos olvidemos que somos los otros de los otros, ¿no? ¿Cómo nosotras nos resguardamos de la expresión espontánea, como es, ¿no?, en la calle? ¿Y cómo generamos la calle, con mundial o sin mundial, de día o de noche? ¿Cómo instalamos desde nuestra cotidianidad en la familia, en la pareja, con los amigos, ¿no?, una mirada diferente de la calle? La calle que puede ser el parque, ¿eh? La calle que puede ser el bandejón, la calle que puede ser la parada del camión, la calle que puede ser la estación del Metrobús. Me preguntaban como si me había costado mucho llegar aquí. Tengo la fortuna no solo de vivir cerca, sino de tener una estación de Metrobús y una línea de Metrobús. Pero todas tenemos a una, a dos, a 10 cuadras, o un Metrobús, o un Metrotren, o un trole, o un metro. En México tenemos uno de los sistemas de transporte público de alta calidad y barato. ¿Sí o no? ¡Barato! En Chile cuesta $1, ¿no? No sé cuánto cuesta en Brasil, no sé cuánto cuesta en otros lados, en Honduras, en Brasil, ¿no? Entonces, esos son también los espacios comunes. Y construir lo común implica también este nutrirnos de la diferencia. Y la diferencia como patrimonio cultural que construye identidades y construye subjetividades singulares y colectivas. La colectividad es, como las comunidades, no son sacos de problemas, de carencias, de patologías, de enfermedades. Lo común y lo comunitario y las comunidades son, ante todo, recursos, capacidades, potencialidades, fraternidades, historias. Lo que pasa es que nos han inoculado la máscara blanca. Eso no existe. Eso no es. ¿Cómo yo voy también mirando la comunidad como lo otro? Que con 10 kilos de talco, que es nada, ¿no? Bueno, ahora pues no, eran mis 99 pesos, perdón, pero con eso que es nada, ¿dónde estaba la riqueza? ¿En el bache? ¿En que no teníamos más que un juguito para tomar con 40 grados de calor? No. Estaba en el salir con los otros, en el bailar con los otros, el tocarte con los otros y que eso no signifique agresión, ni física, ni sexual, ni psicológica, ni simbólica. No, es estar con los otros. En fin, con mundial y sin mundial, ¿no? Con cuaresma o sin cuaresma. En fin, ¿cómo nos nutrimos? La ética no es la moral.
¿Ok? Se nos fueron cruzando los cables y los conceptos los fueron así como batiendo y la agarramos al pasar. Perfecto. Y mezclamos ética con moral. Ética son para mí ahora, mal y a la rápida, puedo decir, principios, valores, ¿no? Y dentro de esos tiene que ver, como mi sabia madre decía, ser buena persona, ¿no? No joder. El otro, mi vecina, el que está al lado, el que me encuentro en la parada del Metrobús, no es un potencial enemigo ni un potencial competidor. Es mi potencial hermano, es mi potencial compañera. ¿Dónde, en qué momento se nos instaló de esta manera tan feroz el miedo, la desconfianza de la otra? ¿No? O sea, razones tenemos, social está ahí, las estadísticas están ahí, está clarísimo. Tenemos una guerra a varios miles de kilómetros, pero que nos llegan, ¿no? Los petardos para acá y los cohetes para acá también. Pero está lo otro. ¿Por qué no conozco al del piso de arriba si vivo en un edificio de departamento? ¿O por qué no conozco el de al lado si vivo en el barrio tal? Bueno, por ahí vamos. Entonces, ética no es moral, ¿no? No es sinónimo. Ética son principios, valores, pero principios y valores puestas en práctica. Porque para discurso y discursos vacíos tenemos varios ejemplos de medios de comunicación. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, pasamos a otro ciclo de preguntas, reflexiones, comentarios. Si quieren pueden pararse acá para que también los que siguen en YouTube puedan verle. Bueno, pues tocayo, gracias por estar en esta tertulia, por compartir este espacio y su ponencia espectacular, maravillosa. Mi pregunta va un poquito más sobre lo personal y por parte de la academia, como cuáles han sido estas experiencias que ha tenido por parte de la academia, bien sabido que también en nuestra disciplina, pues es una disciplina que viene, que leemos mucho a pensadores occidentales y eurocéntricos, ¿no? Mi pregunta ha sido eso, ¿cómo ha sido no sé si llamarlo choque de ideas o algo así, pero sobre el abordaje de la psicología social comunitaria ante la academia, que luego suele ser un poco complicado y mucho más en nuestra disciplina? Gracias. Por favor, tienes para que se pueda escuchar. A mí me llamó mucho la atención que comentaba que durante su formación en la licenciatura, ustedes tenían un acercamiento hacia las prácticas desde primer semestre. Algo que siento y me tocó a través de mis años de licenciatura se está perdiendo bastante por las situaciones socioeconómicas y de seguridad que hay en el país y demás. Ha estado sucediendo pues que de repente ya no tenemos este acercamiento a las prácticas, tanto que nuestros padres nos tienen sobreprotegidos, en la misma universidad de repente no pone los medios porque implica un riesgo y nosotros pues también tenemos ese miedo, ¿no? Pero ¿cómo cree que impacte la falta de prácticas a que podamos tener un ejercicio profesional, un oficio, como usted llamaba, adecuado y que realmente podamos contribuir a la sociedad y a las comunidades que nos rodean y en las que estamos inmersos? Vale. Yo creo que Por ahí, ¿no? ¿Hay alguien más que quiera comentar? ¿No? Vale. Adelante. ¿Cómo construimos? ¿Cuál es nuestra relación con la epistemología? Es decir, con los sistemas de saberes y conocimientos y las nominaciones a esos sistemas de conocimiento. Y estamos
mediatizados también y atravesados por una particular institucionalización que de un modo u otro ha tenido, aunque se ha ido despojando, de esta impronta colonialista, eurocentrada, norte-centrada, ¿no? Y que por suerte y por fortuna y por dedicación, muchas y muchos maestros y maestras han puesto también su vocación, su espíritu libertario, su responsabilidad social y ciudadana para construir saberes y conocimientos, sistemas de saberes y conocimientos y nominaciones a ello, epistemología, ¿no? ¿Cómo la construimos? ¿A cuántos centímetros del piso? ¿No? ¿O qué tan aterrizadas y aterrizadas? ¿Cómo nos miramos como negras, como indios, como mulatillos, en fin, como este ajiaco que somos en nuestra América? ¿Cómo nos miramos o cuándo nos empezamos a mirar como generadores, constructores de saberes lícitos? Nosotros como interlocutoras lícitas de saberes y conocimientos. Tenemos que citar en negrita, espaciado de 1, 1,5, con tal y cual formato. ¿Cómo? Nosotras también tenemos esa otra mirada y hay un trabajo y una dedicación de años de muchas compañeras y compañeros, maestros que han hecho en el espacio de las instituciones académicas este aterrizaje a lo que somos. Y no solamente a lo que somos, sino que a lo que podemos ser. Porque ahí está el tema. También, en la medida en que nos miremos en lo que somos, también vamos a estar proyectándonos en la luminosa responsabilidad de lo que podemos ser. ¿Cómo nos miramos? ¿Cómo nos asumimos en la luminosa responsabilidad de ser rigurosos? En nuestra formación teórica, en nuestra formación metodológica, en nuestra práctica. Sí, dificilísimo, porque la calle no es un jardín de Edén, un jardín, sí, un Edén, pero tampoco es un infierno. ¿Cómo vamos nosotros incidiendo, teniendo claridad en qué estamos? Si nos vamos a meter a alguna zona de extremado conflicto para hacer una práctica, en fin, nosotros tenemos que tener también una regulación, desromantizar también. Porque no se trata ahora de que ahora me paro ahí en Universidad o en Insurgentes y... No, espérate. O sea, tiene que haber un decursar de un dispositivo, de una disposición para qué estoy haciendo, por qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Y a veces el mundo no está a 2 kilómetros o a 8.000 kilómetros o a 20.000 kilómetros de distancia. A veces está en la mañana, cuando nos desayunamos, y que lavo los trastes en la cocina, ¿no? O barro la cuadra. O me aplico en saber cómo se llama el vecino de al lado. O que saludo. Ejercicio para hoy o para mañana. Saludar a la gente en la calle. Vean el impacto. Hagan el ejercicio nada más. Saluden. Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quiénes les van a devolver más el saludo? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? ¿Los chicos? ¿Los niños? ¿Los grandes? ¿Los viejos? ¿Quiénes? Los mayores. Entonces, es interesante porque a nosotras se nos olvida saludar. Se nos olvida
compartir y socializar la responsabilidad de las tareas domésticas en nuestra casa. Se nos olvida dar las gracias, se nos olvida decir buenos días, saludar. Y ahí eso es ética. Además de responsabilidad. Porque también el coloniaje, el colonialismo, también tiene que significar despatriarcalizar. Y nosotros, los compañeros varones, tenemos que ponernos las pilas. No para ayudar, no para colaborar, para asumir nuestra tarea. Y nosotras como psicólogas y nosotros como psicólogos y psicólogues, no es lo que les pasa a los otros, es lo que nos pasa a todas y a todos. ¿Ok? Ayer estábamos en la presentación, a propósito de las epistemologías y la construcción, y ser válidos constructores, constructoras de epistemología y de sistemas de saberes y denominaciones. Ayer estaba a las 7 de la noche, aquí muy cerca de la bombilla. Gracias, Juan. Juan es uno de los compañeros del equipo de acá de audiovisuales. Gracias a los compañeros que también esto ha sido un trabajo en equipo, ¿no? Así es. ¿Ah? Las personas de audiovisuales aquí que audiovisuales, han estado prestos. Luisa, en fin, Mario, Catherine, Juan, muchos compañeros. El de la puerta que le pregunté me mandó de inmediato. Suba ahí. No, pero es planta baja. No, porque ese se lo sabía todo, el de la puerta, ¿no? Suba, en fin. ¿En qué estaba? Ya me fui con... Ayer se presentó, aquí en La Bombilla, en la Alianza Francesa, se presentó un libro, el primer tomo de las primeras psicoanalistas, de Elena Bravo. Interesantísimo, riguroso. Nosotras y nosotros podemos, debemos construir y aportar. José Martí en Nuestra América decía, nútrase, injértese en nuestras repúblicas del mundo, pero nuestras raíces y el tronco tienen que ser nuestra república. Eduardo Galeano lo diría de otra manera, la negación de lo que nos niega no tiene por qué significar la negación de lo que nos nutre. Pero nosotras y nosotros, tocayo, volviendo a su pregunta, tenemos que asumir la responsabilidad descolonizadora de ser y estar rigurosamente, teórica y metodológicamente, proyectarnos como generadores válidos, interlocutores válidos. No podemos armar un dispositivo en una comunidad si no tenemos ética, si no tenemos palabra, si no tenemos claridad. La honestidad no se enuncia, se instala. Esta universidad que tiene este gran lema, por mi raza hablará el espíritu, yo podría decirlo también de otro modo. Viste que ya uno es fresco, entonces uno toma de ahí, ¿no? Por mi cuerpo, yo diría, por mi cuerpo hablará nuestra subjetividad. Yo quisiera, nos quedan unos minutos, no sé si hay alguien más que quisiera decir algo. A ver, compañero, pasémosle el micrófono. Gracias. A mí me resulta y también me mueve mucho lo que habla con respecto a nuestras subjetividades, porque yo creo que muchas veces se ha pensado que la subjetividad que podemos tener con otras personas es una línea que no nos permite unirnos a ella, no nos permite ver esa perspectiva complementaria hacia la nuestra. Por esa misma razón, pues he pensado mucho con respecto a la democracia mexicana y cómo se instaura, por qué es como es. Tomo las palabras de Luis Villoro, que él afirma que la democracia mexicana es una democracia sin pueblo, porque pues los saberes y también la soberanía popular se ven dominadas por intereses mediáticos, económicos, políticos.
A mí me gustaría preguntarle, ¿no? Y también como tomando un poco lo que decía Dussel al respecto de repolitizar como algo necesario. Él nos decía que un nuevo orden ético y político solo nacerá cuando los excluidos sean el principio y no el resto del sistema. ¿Usted desde su subjetividad ve esto posible en la sociedad mexicana? En la sociedad mexicana y en todas las sociedades. Hace 2 días atrás, en Chile asumió por voto popular de las elecciones de hace un par de meses atrás, la extrema derecha. O sea, no te estoy hablando de derecha, no te estoy hablando de TV Azteca, no te estoy hablando de la extrema derecha, no la derecha, la extrema derecha, el fascismo. Te estoy hablando de El Salvador con Bukele, extrema derecha, que implica fascismo. Te estoy hablando de Noboa en el Ecuador, no de derecha, de extrema derecha. Te estoy hablando, en fin, esos son los desafíos que también tenemos y cómo elaboramos diálogos para construir estas propuestas, reconociendo lo que nos falta y visibilizando lo que hemos logrado, ¿no? Es un temazo que nos da para mucho, ¿no? Yo lo resumiría por ahí. Pero yo quisiera, como en los últimos minutos, antes de ayer, ya había hablado con la Tere Rimada y con su hija, la Joana Lovela, allá en La Guinera, ¿no? En la casa comunitaria, y le había dicho, mira, voy a ir ahí y voy a esto, sí, por supuesto, preséntalo y habla en nuestro nombre, tú, mi hijo, tírate para allá, ¿no? Y me tiro para allá, aquí estoy, ¿no? Entonces, les digo, ayer se me ocurre así en la mañana, Joana, ¿por qué no mandan un saludo? ¿No? Dile a tu mami, a la Tere Rimada, que vamos a estar ahí, que manda un saludo. Pasa 1 hora, pasan 2 horas, 3 horas, 4 horas. Mario, estamos hace muchas horas, no tenemos luz. Y la luz se lleva el internet. No tenemos cómo. Quisiéramos, dile a los compañeros, a las compañeras, a las compañeras de ahí de psicología de la UNAM, a los que van a estar presentes, a los estudiantes, a los maestros, a los que van a estar en línea, dile que los queremos, que los valoramos, que reciban nuestra alegría. Y lograron, Mario, no, es que escribirlo está más complicado porque tenemos que justo engancharnos. Guerra genocida, bloqueo energético, 64 años de guerra genocida de Estados Unidos contra Cuba. Y lograron hoy en la mañana grabar el mensaje. Lo tengo aquí y se lo voy a poner, niños, ¿ok? O sea... Y concluimos con eso. Y concluimos con eso. Espérate. Les voy a poner el de la Joana. Espérense, Joana Lovell. Aquí, mira, ponlo los dos, a ver. Espérense. Hola Mario querido, desde acá de Cuba les mandamos un abrazo muy grande desde esta comunidad que día a día está trabajando fuerte con todas las condiciones que sabemos y los momentos difíciles que está atravesando el país, pero en este gran ajiaco que somos de esta comunidad laguinera, donde blancos, negros, mestizos nos damos las manos todos los días para salir adelante. Ha sido un enorme placer tu invitación, Mario, para poder saludar a todos los estudiantes y profesores del UNAM
y es un enorme placer poder compartir un espacio con ustedes de diálogo, de participación, ese mismo espacio que también conformamos muchas mujeres y hombres trabajadoras de esta comunidad, que realmente renace todos los días como el ave fénix desde las cenizas. Un abrazo grande de Cuba linda. Esa es la Joana Lobel, colega. Ahora la Tere Rimada. La mamá, pero que es la que dirige la casa comunitaria. Acuérdense, llegó la luz hoy en la mañana, de madrugada, y ella haciendo el saludo, niños. Ok, la Tere Rimada. Un abrazo fraterno desde La Guinera, en La Habana, Cuba. Desde esta comunidad que diariamente se transforma con la participación de todos y todas, desde nuestros niños, niñas y nuestros abuelos, todos insertados en proyectos sociales, educativos, culturales y de compromiso social, donde la premisa fundamental es el amor a lo que hacemos. Llegue un abrazo enorme desde mi Cuba solidaria y de mi comunidad. Mandamos un abrazo fraterno a los compañeros, compañeras del barrio La Guinera. La verdad es que estas palabras llegaron a nuestras almas y por supuesto nos llenan de regocijo el saber que estos espacios pueden construir diálogos colectivos más allá de estos muros, ¿no? Pero también nos llama, nos hace un llamado, nos representa un desafío que como psicólogos, psicólogas, psicólogues en formación y los ya formados y formadas que seguimos siempre aprendiendo y deconstruyendo, a ese compromiso que tenemos con nuestras comunidades afromexicanas, afrodescendientes. El día de hoy tuvimos una plática estupenda. Pudimos cimarronear con nuestro compañero Mario. Gracias, Mario, por este diálogo, por unirte, por tejer la palabra con nosotros y nosotras. Y sabemos que este espacio también es tu casa y que este es solo el inicio para seguir construyendo caminos, compañeros y compañeras. Claro que sí. Yo quisiera agradecerles a Catherine, a la Facultad de Psicología, a la UNAM, a ustedes que están aquí, también. Quisiera agradecerle a la Tere Rimada allá en La Guinera y a la Joana Lobel que hicieron, ¿no? Mandaron el saludo, muy bien, ¿no? Con cariño. Y que a veces esa es la grandeza del pueblo cubano, de la negritud cubana, ¿no? Del mestizaje cubano, que estando sometidos a 64 años a una guerra de genocidio, con un bloqueo, con una campaña mediática, regular, permanente y sostenida, se permiten el amor, la alegría, la conga y el trabajo cotidiano. Y de las dificultades, hacerlo. Y a veces a nosotros, a nosotras, ¿no? En otras circunstancias, en otras realidades, no valoramos del todo lo que podemos tener, ¿no? Y de lo que pudiéramos tener también. Yo, como Mario Flores Lara, psicólogo comunitario, psicólogo, metodólogo, terapeuta, les doy las gracias a todas, a todos. Y en esta luminosa responsabilidad de visibilizar y de accionar y de estar instalados en esta nuestra América, he venido haciendo hace un par de meses, 2 meses creo, una serie de entrevistas a compañeras y a compañeros que tienen un accionar con grupos y comunidades. Una media hora de conversación al cual he llamado grupos y comunidades, voces latinoamericanas. Se los recomiendo, tengo un canal de YouTube. Ahí
van 18 entrevistados, 18 entrevisté a la doctora Erazo, y he entrevistado a muchos otros compañeros de América Latina. Es interesante lo que están haciendo desde la práctica, desde esa invisibilidad, desde ese relegarnos a la no existencia, como dijo tan certeramente Frantz Fanon. No se trata solamente de reprimir o reducir o excluir. Se trata de aniquilar la subjetividad, pero no. Hay muchas manos, corazones que están tejiendo comunidades, con saberes, con prácticas, con teoría, están ahí. Muchas gracias a todas por la presencia y el espacio. Muchas gracias. Antes de finalizar, me gustaría hacerles la invitación que se va a llevar a cabo el próximo 17 de abril, en este mismo horario, la siguiente tertulia, que va a ser la interseccionalidad entre el TDAH, la raza y la infancia, un estudio comparativo entre Brasil y México por el maestro Carlos Ferreira Jr. También me gustaría reconocer al maestro y agradecerle mucho por su presencia. Creo que es muy importante dar visibilidad a la situación que está atravesando Cuba en este momento y pues nuestra solidaridad y empatía con ellos completamente y que pronto se pueda solucionar. Y muchísimas gracias a todos los presentes. Les recuerdo lo de las tertulias. El próximo 17 de abril vamos a estar por la transmisión de YouTube e igualmente aquí se abre el espacio. Gracias. Gracias.